Buenos días, bienvenidos a esta sesión. Ilustrísimo señor subsecretario de Sanidad, doctor Ricardo Campos, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos, enhorabuena por su reciente triunfo electoral, ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia, ilustrísima profesora doctora Ana Lluch, excelentísimos, ilustrísimos académicos y académicas, excelentísimo señor Tomás Trenor, presidente de la Asociación contra el Cáncer, doctores Domènech, San Miguel y Cabrera del Hospital Arnau de Vilanova, reverendísimo arzobispo don Santiago Aracil, queridos amigos, familia del doctor Llombart Cusack, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a este acto que supone el ingreso como académico correspondiente del doctor Antonio Llombart Cusack. La presentación del mismo va a estar a cargo de la profesora Ana Lluch, académica de número de nuestra institución. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Constituye para mí un inmenso honor y un motivo de gran satisfacción el presentar al doctor Llombart Cusack en esta Real Academia de Medicina para optar académico correspondiente. Es, como digo, un honor, pero también una difícil tarea, ya que a lo largo de sus más de 20 años como profesional, el doctor Llombart ha desarrollado una intensa y prolífica carrera en el campo de la oncología médica. Es además un motivo de gran satisfacción, pues Antonio es una persona a la que he estado ligada tanto profesional como personalmente todos estos años. Sintetizar la trayectoria del doctor Llombart no es una tarea fácil, ya que su experiencia y dedicación no son fáciles de resumir. No obstante, intentaré presentar los aspectos más destacados de su amplio currículum. Antonio Llombart Cusack es jefe de servicio de oncología médica del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia desde el año 2011 y además actualmente es profesor asociado en las universidades de Valencia y CEU San Pablo. Pertenece también al Instituto de Investigación FISABIO y es director desde 2012 de Medicina, Ciencia, Innovation and Research, MEDCIR, plataforma internacional de investigación de nuevas terapias en cáncer. La trayectoria científica e intelectual del doctor Llombart Cusack ha sido reconocida desde las etapas más tempranas de su formación como médico, como investigador y como docente. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia en 1988, realizó su especialidad en oncología médica en el Hospital Clínico de Valencia, en nuestro servicio, de lo cual me siento orgullosa, obteniendo el título de especialista en 1993. En esa etapa de formación ya destacaba su interés por los ensayos clínicos. Obtuvo el grado de doctor en 2007 con sobresaliente cum laude. Tras finalizar su periodo de formación como oncólogo médico en el Hospital Clínico, realiza una estancia de 3 años como becario predoctoral en el Institut Gustave Roussy en Francia, en la unidad de cáncer de mama, con una beca del Fondo de Investigación de Salud de la Seguridad Social. Obtuvo otra beca europea, Tatiana, en citometría de flujo durante su estancia en dicho instituto. En este centro llegó a ser coordinador de ensayos clínicos en cáncer de mama avanzado. En 2001 obtuvo una beca SEON de estancia en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en New York. Su carrera académica se ha desarrollado en paralelo
a las universidades de las ciudades en las que ha realizado su labor asistencial. En primer lugar, en la Universidad de Lleida, como profesor asociado en la Facultad de Medicina desde el año 2005 al 2011 y desarrollando a lo largo de todos estos años una fecunda labor docente en el área de la medicina y de la oncología. Obtuvo además la suficiencia investigadora en la Universidad Literaria de Valencia en el año 94. Posteriormente fue profesor asociado en la Universidad Católica de Valencia desde el año 2011 al 2017 y desde el año 2017 es profesor asociado de la Universidad de Valencia, Universidad CEU San Pablo. Además de la docencia en la licenciatura, ha impartido cursos de doctorado y posgrado y de formación no solo en estas universidades, sino también en las de Madrid, Barcelona, Santander, País Vasco, etc., lo que avala claramente su prestigio profesional y docente. A lo largo de estos años ha impartido más de 70 cursos y seminarios sobre temas de oncología. Ha sido director de 3 tesis doctorales y ha participado en el máster y dirección y monitorización de ensayos clínicos, así como el máster de farmacia asistencial en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Su experiencia docente ha sido reconocida en múltiples foros. Hay que destacar que esta actividad ha traspasado las fronteras en múltiples ocasiones y ha impartido cursos en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. No se puede dejar de mencionar su participación activa en la formación de nuevos médicos oncólogos, tanto supervisando su formación MIR como a través de cursos específicos de formación en oncología. Su experiencia profesional es muy amplia. Tras el periodo de su residencia y su estancia de más de 3 años en el Institut Gustave Roussy, bajo la dirección del profesor Le Chevalier, donde pudo ampliar sus conocimientos en cáncer de mama y consolidar su experiencia en ensayos clínicos, fue oncólogo adjunto en el Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología, de donde fue también jefe de sección, implementando una unidad de ensayos clínicos muy potentes. De dicha institución pasó al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, donde ejerció como jefe de servicio hasta 2011, destacando también la creación y desarrollo de una unidad de ensayos clínicos translacionales en el marco del Instituto de Recerca Biomédica de Lleida, donde en estos momentos aún recuerdan su buen hacer y buscan un profesional capaz de sustituirle. La directora, tengo que contarlo porque a mí me enorgulleció muchísimo, la directora científica del instituto me decía, no ha pasado por aquí otra persona con la capacidad del doctor Llombart para crear una unidad en Lleida de ensayos clínicos tan potentes como fue. Todavía no han encontrado a la persona que pueda sustituirle. En ese año volvió a Valencia, al también Hospital Universitario Arnau de Vilanova, donde es jefe de servicio de oncología médica desde entonces. Es en su esfera asistencial donde uno es más consciente de la pasión y la dedicación que Antonio pone en sus pacientes. Sus inmensos conocimientos los aplica con una mezcla de profesionalidad y empatía, lo que le convierte en un excelente médico. En este contexto, la asistencia pública y de calidad ha sido siempre su prioridad, contribuyendo a crear un gran equipo multidisciplinar de especialistas en las distintas áreas tumorales en aquellos servicios donde ha desarrollado su labor. El doctor Llombart fue el principal impulsor de la creación en los servicios donde ha estado de un área pionera en el desarrollo, como he dicho, de ensayos clínicos.
El liderazgo intelectual y humano del Dr. John Barth ha facilitado y estimulado el desarrollo de este aspecto esencial y único de la investigación clínica en oncología. Cómo trasladar del laboratorio a la clínica los avances en la terapia del cáncer humano. Su actividad asistencial, desarrollada en paralelo con la investigadora, es enorme y constituye uno de sus quehaceres más queridos y a los que se ha dedicado de un modo infatigable, en jornadas de trabajo mucho más allá de los horarios oficiales. Creo que en este punto es de justicia señalar el apoyo y colaboración de que su familia, sobre todo Cristina, su mujer, que le ha ofrecido siempre de un modo discreto, pero todo su apoyo incondicional. No podemos dejar de destacar la gran ayuda de su familia, su madre, Nadine, y su padre, don Antonio, y de notar tal vez la influencia que este último ha ejercido, su espíritu investigador, su afán de superación, trabajador incansable y una vida dedicada a la oncología, su docencia y su investigación. Sus líneas de investigación se centran sobre todo en cáncer de mama y de manera especial en la investigación translacional, con especial interés en establecer nuevas estrategias de tratamiento de acuerdo al perfil molecular del tumor y diseño de ensayos clínicos con nuevos fármacos y un interés especial en el área del análisis de mecanismos de resistencia a terapias de precisión. Tenemos múltiples ejemplos de ensayos clínicos diseñados por el Dr. John Barth y también por el Dr. Cortés, dúo que forman muy bien y muy bien complementado, que han dado sus frutos en la consecución de estos objetivos. Un ejemplo que no quiero dejar de exponer es el estudio Pamela, publicado el año pasado en The Lancet Oncology, que gracias a la aplicación de un test genómico en pacientes con cáncer de mama inicial, un 40% de las mujeres pueden ser tratadas con terapias biológicas sin necesidad de quimioterapia. Siguiendo esa línea de investigación, en la actualidad se lleva a cabo otro estudio, el PERGAIN, donde participan los principales centros europeos y nacionales. Me gustaría subrayar que su investigación siempre ha estado orientada a la ayuda de los pacientes con cáncer y a perseguir esa calidad que se precisa para ser atendidos de manera óptima. El Dr. John Barth ha conseguido, como investigador principal, más de 10 proyectos competitivos de I+D, destacando becas FIS en el año 2009-2012 sobre la caracterización molecular de la enfermedad residual tras tratamiento neoadyuvante. Beca Impulsa de Bancaja Fisabio sobre biomarcadores en derrames pleurales, así como becas de investigación de las diversas comunidades autónomas donde ha desarrollado su labor asistencial. Autor de más de 130 artículos científicos en revistas indexadas, con índice H de 28 y factor de impacto acumulado de más de 1033, y ha sido citado en más de 2.800 ocasiones. Sus publicaciones se encuentran entre las revistas de mayor impacto, la mayoría de ellas correspondientes al primer decil de su área, como son Journal Clinical Oncology, Lancet Oncology, Clinical Cancer Research, Annals Oncology, etcétera, etcétera, fruto de su gran labor investigadora. Es coautor de más de 100 capítulos de libros relativos al campo de la oncología y en especial sobre cáncer de mama. Además, ha participado
en más de 210 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, congresos en los que ha intervenido en casi 400 ocasiones como ponente o moderador. Su gestión se ha centrado en su participación en comisiones técnicas, la pertenencia a comisiones y sociedades científicas como la FSEOM, SEOM, con cargos en sus juntas directivas, Consejo Asesor en Cáncer, evaluación de proyectos de investigación. Es miembro del grupo GEICAM y del grupo SOLTI, dos grupos que se dedican a la investigación en cáncer de mama, en SOLTI desde el año 97, y ha sido coordinador científico de este grupo durante 6 años y presidente del mismo grupo del año 2011 al 2014. También ha sido asesor externo del Institut National du Cancer francés, presidente del Comité Técnico de la ACC de Lleida desde 2005 al 2011, así como miembro del Comité Técnico de la Junta de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia desde el año 97. También pertenece al Grupo SAISE, Programa de Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y o Económico, tema y grupos que se le deben al doctor Llombart cuando fue conseller de Sanidad, que creó estas plataformas para poder tener una mejor equidad en el acceso a este tipo de fármacos para todos los pacientes que lo precisasen. El doctor Antonio Llombart es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, de FSO, como hemos dicho, de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, de la Sociedad Europea, de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, de la Sociedad Española de Cirugía, de la Sociedad Francesa de Senología y de Patología Mamaria. El doctor Llombart es, profesionalmente hablando, una persona con múltiples capacidades. Muestra sumo interés y pasión por diversas de las ramificaciones que tiene la oncología, docencia en universidades, en foros nacionales o internacionales, asistencia e investigación. Fruto de este interés ha sido la creación en 2012 de MEDSIR, Medical Science Innovation and Research, junto con el doctor Javier Cortés, de una plataforma internacional de investigación de nuevas terapias en cáncer que ha permitido la generación, diseño y desarrollo de ensayos clínicos de alto impacto en cáncer de mama, de pulmón, de endometrio, de próstata y de otros tumores sólidos. En este tiempo se ha generado una gran financiación, tanto pública como privada, en proyectos de investigación que están desarrollándose en más de 50 centros de excelencia en investigación oncológica en 9 países europeos. Entre los estudios más relevantes destacan proyectos dirigidos a la desescalada, a la disminución de la terapéutica. Siempre hemos ido a más, en estos momentos estamos yendo a menos la desescalada terapéutica, como son los estudios PERGAIN, Enterprise, etc. Y la medicina personalizada, como son Parsifal, Persfon, Transfal, es decir, multitud de proyectos desde esta plataforma en cáncer de mama y liderados por ambos doctores, Llombart y Cortés. Actualmente, la expansión a Estados Unidos permitirá consolidar una estrategia de colaboración científica internacional que pone en valor el conocimiento y liderazgos científicos. En definitiva, he intentado dar una breve cuenta de una intensa trayectoria, rica tanto en el campo asistencial como en el terreno de la investigación, así como el docente y el asistencial. Con ser todos ellos muy importantes, creo sinceramente que donde destaca el doctor Llombart es en la actividad asistencial, que es sin duda uno de sus quehaceres más queridos y a los que ha dedicado toda su energía
conocimiento y entrega incondicional. Dicen textualmente sus pacientes: llegar a la consulta del doctor Llombart ha sido de mis mejores experiencias que he tenido en mi proceso. Llegué con mucho miedo y muchas dudas. Cuando me puse delante de él, su forma de hablar, su claridad en las explicaciones y su sonrisa me dieron confianza y supe que a partir de ese momento estaba en las mejores manos. Pone la carne de gallina, Reúne todas las cualidades del buen médico: una acendrada vocación de servicio, una enorme empatía con sus pacientes y con los familiares de su entorno, es solidario y compasivo, además de un gran profesional capacitado en los avances científico-tecnológicos, pero sin perder el humanismo ni el respeto a la dignidad y derecho de los pacientes. Como profesional siempre se cuenta con su apoyo incondicional, así como su capacidad de liderar equipo y trabajar cooperativamente, buscando permanentemente mejorar el nivel de conocimiento para su traslación inmediata a los pacientes, buscando alcanzar la excelencia en la asistencia médica. El doctor Llombart posee una mirada escrutadora del entorno globalizado para conocer las tendencias que delinean el futuro. Es inconformista, como debe ser cualquier buen investigador, rechazando las limitaciones, trabajando incansablemente para mejorar el futuro de la medicina y de sus pacientes en particular. Es por todo ello que considero muy interesante para la Real Academia de Medicina y un honor recibirle entre sus académicos correspondientes, segura como estoy de poder contar con su entusiasta colaboración y con la misma pasión y gran ilusión que pone en todas y cada una de las actividades que desarrolla de su vida personal y profesional. Ahora vamos a escuchar al doctor Llombart en su conferencia, que va a versar sobre un tema que nos va a interesar a todos, como es medicina personalizada en cáncer de mama, un reto para la academia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ayuk, por esta magnífica presentación. Y como tú ya has dicho, a continuación el doctor Antonio Llombart Cusack nos va a hablar de medicina personalizada en el cáncer de mama, un reto para la academia. Cuando quiera. Muchísimas gracias, ilustrísima presidenta del Colegio de Médicos, ilustrísimos decanos, tanto de la Facultad de Medicina de Literaria como de la Facultad de Medicina del CEU San Pablo y de la Universidad Católica, autoridades, académicos, compañeros, amigos, familia. Muchísimas gracias, doctora Ana Ayuk, Ana, por esta introducción tremenda. Yo siempre digo que con la doctora Ana Ayuk uno no necesita abuelas. Y la realidad es que muy agradecido por tus palabras y efectivamente voy a tratar de hacer una visión muy global del reto, no presente sino futuro, al que nos enfrentamos desde lo que sería el cuerpo académico con el gran reto del cáncer, ese mal, ese emperador de todos los males, como definía muy bien un reciente libro, y que representa un reto que cada vez que avanzamos se va convirtiendo en todavía más grande. Quiero hacer una visión donde empiezo desde lo más básico hasta lo que es el futuro, donde realmente vamos a tener unos retos importantes, pero quiero ser también didáctico, entonces voy a dar grandes saltos probablemente en un momento dado. Bueno, estoy muy habituado a hacer esto, entonces sí, también quiero sacar lo que son mis conflictos de intereses en todo lo que es mi relación fuera de lo que es el mundo académico. Vale. Bueno,
¿Qué es el cáncer? Obviamente el cáncer es una enfermedad genética. Es alteraciones de nuestra genética, nuestro genoma, el que va a conducir progresivamente a la aparición del cáncer. Una cosa fundamental a entender es que entre esos genes que se van a alterar, tenemos identificados más de 500 de los 23.000 genes que componen nuestro genoma, que están relacionados con procesos oncológicos, que son lo que llamamos mutaciones o alteraciones que van a ser conductoras, que son capaces de generar o de mantener la evolución de ese proceso tumoral. También muy importante entender que tenemos un gran ruido de fondo cuando intentamos entender el cáncer, porque además de esas mutaciones que son fundamentales, en los análisis encontramos mutaciones que no tienen nada que ver, que son mutaciones que el propio proceso del cáncer favorece, pero que son lo que llamaríamos el ruido de fondo cuando vemos una radio antigua. Nos molesta, no podemos interpretarlo, pero no son lo que tenemos que intentar eliminar, ¿vale? Otro tema importante, y es lo que ha estado dando lugar a distintas áreas de conocimiento dentro del cáncer, es que si bien el cáncer es una alteración de los genes, también intervienen procesos posteriores de cómo esos genes transcriben a RNA, posteriormente a proteínas, y la relación de las proteínas, cómo van a interactuar, que es finalmente el proceso final de este entorno celular que hace que una célula normal se convierta en una célula tumoral. Y ese fenotipo final que llamamos cáncer, además se integra en el propio individuo, que tiene su propio fenotipo. Ya hablamos de que el fenotipo del paciente y del tumor son diferentes, aunque el origen genético sea el mismo. Con lo cual, además, tenemos que analizar lo que es las relaciones entre el tumor y el individuo que lo porta. ¿Qué hemos hecho en ciencia? Hemos intentado reducir toda esta complejidad, y en la medicina que ha sido reduccionista y es la medicina que ha sido eficaz actualmente, que es la medicina basada en la evidencia, pues hemos ido reduciendo este conocimiento para intentar entenderlo y trasladarlo a la ciencia. Y por eso hemos generado, pues la imagen de la izquierda es una imagen que todos los oncólogos conocemos muy bien, son lo que llamaríamos las huellas del cáncer, que lo que nos dan es muchísima información sobre procesos globales que intervienen en ese proceso de malignización. A la derecha es una imagen muy sencilla donde tratamos de resumir algunas de las rutas metabólicas más importantes. Pero la realidad, y esta imagen es una imagen que no muestra toda la complejidad, es que entender o intentar entender todos los procesos moleculares que intervienen en las rutas metabólicas del cáncer queda fuera de los límites de la capacidad humana. Y no solo eso, es un problema además de temporalidad. El tumor va a evolucionar en el tiempo y va a ir cambiando. Y es el problema además de cómo va a interaccionar con el propio ser en el que se ha desarrollado, es decir, el microambiente, el sistema inmune, fenómenos, mecanismos de oxigenación que hacen que estos tumores tengan una evolución diferente en cada uno de los casos. Es decir, cuando hablamos de un cáncer, no entendemos que cada tumor es diferente. Cada tumor, en el futuro, vamos a empezar a considerarlo una enfermedad rara. Les pondré algunos ejemplos. Y luego el fenómeno de la temporalidad. No es lo mismo un tumor en un momento dado que unos meses después. Puede haber ido cambiando, y necesitamos técnicas que nos vayan diciendo en cada momento en qué situación está ese tumor. No irnos a una biopsia de hace unos años para ver cómo era, que muchas veces no tiene nada que ver a cómo ha ido evolucionando o transformándose. Eso implica que hemos evolucionado desde el conocimiento clásico de una medicina que era observacional, que era basada en la experiencia y en la intuición, donde tenemos grandes ejemplos como el doctor Gregorio Marañón, donde era un arte. Hablamos de la medicina como un arte. Eso, para críticas de algunos, pues ha ido evolucionando hacia un conocimiento médico basado en la medicina con evidencia científica, es decir, basada en el ensayo clínico donde hacemos cortes. Este es un modelo relativamente reduccionista. Lo que hacemos los humanos para entender las cosas es hacer cajitas y metemos cada cosa en una caja para tratar de agrupar las cosas de la forma que nos parece característicamente más razonable.
Eso es muy eficaz en patologías sencillas, pero a medida que avanzamos en el conocimiento de patologías complejas, entendemos que no es un sistema perfecto, está lejos de poder trasladarse a resultados realmente eficientes en salud. Algunos ejemplos. Esta clasificación nos ha permitido mejorar y organizar los tratamientos, y en oncología es evidente, tanto lo que serían las clasificaciones, por un lado anatómicas y por otro lado moleculares, nos ha dado mucha información que nos permite definir el pronóstico, definir los factores predictivos que nos van a orientar a los mejores tratamientos y, en consecuencia, ajustar los tratamientos en función de ese pronóstico y en función de esa predicción, ajustar cuáles son los mejores tratamientos para cada caso de una forma global, agrupando de nuevo por esas características a todos los pacientes. En cáncer de mama se da un fenómeno que desafortunadamente no hemos visto en la mayor parte de tumores, y es que ha sido eficaz, suficiente incluso para empezar a ver que hacemos una reducción en la mortalidad. Desde hace 20 años vemos, y esto es en todos los países occidentales, una disminución muy significativa de la mortalidad por cáncer de mama. Este hecho en cáncer de mama desafortunadamente no lo hemos visto en otros tumores. Y en algunos tumores donde se está viendo en Estados Unidos no guarda relación con un mejor conocimiento, sino con evitar las causas, como es el cáncer de pulmón y eliminar el tabaco. Es decir, que difícilmente estamos llegando a trasladar de una forma grande en impacto de salud nuestro conocimiento científico. ¿Y cuáles son algunos de estos motivos? El primero es que lo que nos centramos es en buscar mutaciones selectivas. Esas mutaciones driver que son claves, las buscamos una a una. Y esto es el fenómeno por el que hasta ahora hemos aprobado la mayor parte de los fármacos que ya consideramos revolucionarios. Buscamos si un tumor tiene una mutación en concreto. De forma que la mayor parte de los medicamentos que en este momento se han aprobado, que llamamos terapias dirigidas, se basan en la presencia o ausencia de esa mutación específica. A la derecha es el listado de fármacos solo en cáncer de mama aprobados con una determinada mutación, que sea HER2, que sea receptor de estrógenos, que sea BRCA, que pueda ser en un futuro inmediato, como va a ser a lo largo de este próximo año, mutaciones de PI3K. Es decir, separamos a la población entre si tienen la mutación o no la tienen, y si la tienen podemos tratarlos con este fármaco en concreto. Y eso ha demostrado eficacia a nivel global. Esto es la población HER2, es un tipo de cáncer de mama, el 20% de los pacientes tienen esta alteración, que es sobreexpresión de esta proteína, y vemos como tanto en enfermedad precoz como en enfermedad avanzada hemos avanzado muy significativamente. Miren abajo los resultados de supervivencia en pacientes curables en función del estadio, y hemos casi aumentado en un 50% las tasas de supervivencia. Y en el lado derecho, pacientes con enfermedad metastásica pueden observar cómo hemos ido incrementando la esperanza de vida de estas pacientes, pasando de 18 meses que tenían en 2001 a más de 70 meses las expectativas que tenemos por una paciente con un cáncer de mama HER2 positivo diagnosticada en este momento, multiplicado por 4 la esperanza de vida. Probablemente con gran esfuerzo económico, porque estos fármacos suponen un grandísimo impacto desde el punto de vista económico, pero desde luego muy eficientes en aquellas situaciones o países donde está aprobado. Otro ejemplo que me va a servir para llegar al fondo del asunto. Hay un tipo de mutación extraordinariamente rara, y en este caso cojo el ejemplo del cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón hay una mutación que solo está presente en el 3% de los cánceres de pulmón, que es una mutación que se llama ALK. ¿Vale? Esa mutación, que provoca una serie de alteraciones a nivel de la fabricación de proteínas, cuando está presente es un marcador, esa mutación, de eficacia de un fármaco que se llama crizotinib. ¿Vale? Aquí tienen a la derecha la curva de enfrentar pacientes con cáncer de pulmón que tienen esa mutación a crizotinib versus quimioterapia. Verán cómo crizotinib es un fármaco que podríamos catalogar como de espectacular. Está muy bien. Mejoramos por 2 la eficacia de la quimioterapia con mucha menos toxicidad. La pregunta ¿es esto medicina personalizada? El paciente que recayó aquí es el mismo que el paciente que lleva 3 años en tratamiento con crizotinib.
El primero, a los 3 meses, fracasó el tratamiento. El segundo lleva 3 años. Esos 2 pacientes los hemos catalogado de la misma forma, ¿vale? Probablemente seguimos definiendo la enfermedad por conceptos todavía demasiado básicos. No somos capaces de penetrar y de mejorar. Nosotros, como médicos, cuando tenemos un paciente ALK positivo o HER2 positivo, no voy a decir que nos ponemos contentos, pero sí que tratamos de trasladarle una noticia positiva al paciente, sin darnos cuenta de que nuestra noticia positiva puede tener una visión muy negativa por parte del paciente, porque en el fondo estamos diciendo que nuestra capacidad de predicción va de un 30 probablemente a un 60%. Para hacer medicina de precisión, decirle que hay un 60% de posibilidades de que el medicamento funcione, pues tampoco es particularmente de precisión, ¿vale? Y decirle a un paciente que tiene un 50% de posibilidad de que a los 2 años haya progresado y esté muerto, pues probablemente tampoco lo entienda como medicina de precisión, ¿vale? Y esto me lleva a la complejidad de la biología. Esta es la diapositiva más difícil que tengo, ¿vale? Y es entender algunos de los mecanismos nuevos que estamos descubriendo. Esto es un mecanismo por el que sabemos que tumores tienen una alteración en un mecanismo de reparación. Ese mecanismo de reparación no es único, hay 2 vías para reparar, en este caso el DNA. Si en esos tumores que tienen una vía de reparación alteramos la otra o bloqueamos la otra, finalmente se quedan sin vías de reparación. Lo que era una ventaja para el tumor se convierte en una muerte dirigida por la incapacidad de recuperarse o de restablecer algún mecanismo de reparación. Bueno, tenemos fármacos que cuando una de estas rutas está bloqueada, y lo sabemos en los tumores, bloqueamos la otra, y al bloquear las dos, esos tumores responden muy bien a cualquier tipo de tratamiento. Esto es, en tumores que tienen mutación de un gen que se llama BRCA, damos el inhibidor de la otra ruta. Y vemos este estudio, es un poquito difícil de entender, lo que vemos es que en este estudio compararon pacientes que tenían la mutación y los que no la tenían. Y lo que vemos es que los que la tenían, que es el brazo izquierdo, los que llevan el medicamento de media estaban 11 meses, frente a solo 4 los que no lo tenían, es decir, muy eficaz el tratamiento. Añadir este tratamiento en pacientes mutados multiplicaba por 5 la eficacia de los tratamientos. Sin embargo, lo que se vio es que en los que no tenían la mutación también funcionaba. ¿Cómo puede ser que en pacientes que la mutación no está presente también había un beneficio? No tan claro, pero sin la presencia de la mutación, el medicamento mejoraba, duplicaba por 2 la eficacia del tratamiento. Y este es por un tema muy sencillo. Cuando hablamos de una mutación, pensamos que, o de una cadena metabólica, pensamos que es un solo gen, cuando esto es la interacción de los 92 genes conocidos que van en esa misma ruta metabólica, donde BRCA1 y BRCA2, que son proteínas finales, que son las que verdaderamente reparan, están influidas por otra serie de genes y proteínas que regulan estas dos, de forma que puede haber otras alteraciones que controlen a esta proteína y que hagan que esta proteína no funcione aunque el gen sea normal. Y es imposible, humanamente imposible, pretender entender solamente este paso a nivel molecular. Está fuera de nuestra capacidad de comprensión tratar de identificar de forma natural procesos moleculares complejos cuando son individualmente independientes. Es decir, para cada tumor habrá probablemente un proceso diferente pensando en una interacción de 90 componentes como son estos. Esto es mucho más complejo que hacer análisis de jugadas de ajedrez por parte de una máquina o del ser humano. ¿Vale? Y este es nuestro problema, que pensamos en una mutación cuando probablemente hay fenotipos sensibles que no dependen de una sola mutación y que pueden tener otras mutaciones, y fenotipos de resistencia que cuando alguna de estas mutaciones esté presente haga que esto sea innecesario. De forma que estos fenómenos están gobernados probablemente por lo que tendremos que identificar como patrones o como firmas hasta llegar finalmente a la definición de cualquier tipo de paciente pueda beneficiarse. Y esta es la comprensión. Cada tumor es molecularmente único. Cada tumor es una enfermedad rara per se. ¿Vale? Y aquí es donde llegamos. El futuro y cómo vamos a enfrentarnos a este reto, o cómo nos estamos enfrentando, porque esto, que alguien pueda pensar que es el futuro, es el pasado reciente. Llevamos 10 años ya trabajando con lo que son las nuevas tecnologías para tratar de dar una comprensión más potente a lo que es el mundo de la medicina. ¿Vale?
Y esta es una diapositiva un poco disruptiva, pero es para decirles hacia dónde vamos, ¿vale? Y vamos hacia esto. ¿Qué tienen en común todos estos sectores económicos y el cambio que hemos vivido en los últimos 30 años? Hemos pasado de estructuras muy claras de producción a estructuras donde la clave no es la producción. La clave de todas estas estructuras es la gestión de la información y empoderar al cliente. Aquí no hablamos en salud de empoderar al cliente, es empoderar al paciente. Pero todo va en esta dirección. Es decir, cada vez vamos a ser más los médicos comunicadores, informadores al paciente de lo que son las decisiones que hay que tomar, pero esas decisiones ni siquiera los médicos vamos a ser capaces de entenderlas, de saber de dónde vienen. Y les voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Pero antes, explicarles cuáles son, en este medicina de precisión, que en el fondo es análisis de sistemas complejos, qué tecnologías tenemos ya que nos van a permitir resolver muchas de estas cuestiones. Por un lado, los análisis moleculares masivos y el abaratamiento de estos costes. El segundo, acceder al tumor en tiempo real, es decir, saber en cada momento el tumor en qué situación está. Y por último, y esto es controvertido, pero ya una realidad, el análisis de todos estos datos no por la mente humana, porque, como he explicado antes, no podemos llegar, sino por el análisis de Big Data y la utilización de la código lectura máquina para llegar a algoritmos que están logarítmicamente lejos de nuestra capacidad de comprensión. Eso hará algoritmos que lo que harán es dar la información al médico para la mejor decisión con el paciente. Y la pregunta es si queremos estar aquí o si queremos como investigadores estar aquí. Y es evidente también que necesitamos hacer otro salto, y es que nuestro modelo de investigación para esto que llega está caduco. Tenemos que modificar o mejorar nuestra forma de gestionar la investigación para poder responder a las preguntas más adecuadas. Y cito aquí a dos españoles insignes. A uno lo conocerán mucho, que es a Pablo Picasso, a otro no lo conocerán tanto, es a Jorge Bensberg. Este es un físico, filósofo que falleció este año de la Universidad de Barcelona. El primero y el segundo tienen planteamientos muy parecidos. La clave está en qué pregunta vamos a hacer. ¿Vale? Y responder, la podrán responder otros, ya sean máquinas o humanos, pero la clave para cualquier cosa es dónde hacemos la pregunta y cuál es la pregunta más adecuada a resolver en nuestra cuestión. Y empiezo un poco por el final. ¿Por qué los modelos de investigación en este momento necesitamos renovarlos? La investigación, y como se conoce la investigación clínica en Europa y en Estados Unidos también, pero más en Europa, surgió en los años 80 con esta medicina basada en la evidencia y en el desarrollo de estructuras para responder a respuestas clínicas con ensayos clínicos. Y el liderazgo en Europa fueron los grupos cooperativos. Fueron grupos que funcionaron muy bien y de hecho siguen funcionando muy bien porque tenían, sobre todo, incluidos a todos los investigadores, todos los reclutadores, tenían dimensión nacional, tenían la patología muy bien definida y gestionaban muy bien esa investigación, hasta que llegó la crisis. Y llegó la crisis a principios de los años 2000, junto con esta revolución tecnológica, ha hecho que los grupos cooperativos entren un poquito en crisis. ¿Por qué? Por dos fenómenos principales. El primero es por la progresiva complejidad de la enfermedad hace que cada vez hablemos de patologías minoristas. Hemos visto cáncer de pulmón ALK positivo. Eso significa que cada centro cáncer de pulmón ALK positivo al año ve uno o ninguno. Incluso grupos cooperativos a nivel nacional pueden tener pacientes, pero la realidad es que responder preguntas importantes ya no puede ser un fenómeno regional ni nacional. Tiene que ser un fenómeno global porque eso va a ir a más. El segundo problema, además, es que todo lo que es la decisión y la negociación con lo que es la industria y con incluso lo que son los proyectos de verdad bien financiados no es en Madrid. Esos proyectos bien financiados es a nivel internacional, o con la Comisión Europea, el programa 2020, o con la industria. Pero ya no es a nivel local, ya no es sino un laboratorio a nivel nacional y dice, vamos a hacer este proyecto. Bueno, este te dice, lo escalamos a nivel internacional e internacional decidirá. Es decir, una globalización. Pero el segundo, y esto es un ejemplo,
Un ejemplo muy claro de por dónde van las cosas. Ya empezamos a tener fármacos que no se aprueban en base a un tumor. La anatomía patológica sigue teniendo valor, pero ya no es un medicamento para cáncer de mama HER2 positivo. Ya empezamos a buscar fármacos que funcionan en función de mecanismos moleculares cualquiera que sea el tumor. Uno de estos, el primero que ha aprobado la FDA, es un medicamento que se llama pembrolizumab, es un fármaco inmunomodulador, pero lo que se ha visto es que cuando hay una serie de mutaciones, que es alteraciones en la reparación microsatélites, ese tipo de alteración genética bien definida, cuando un tumor tiene esa alteración, la mayor parte de los tumores, cualquiera que sea el origen, se benefician del tratamiento. Y ahora hay más de 12 fármacos desarrollándose en este escenario de asintonía con la definición orgánica de la enfermedad. Es una definición molecular de alteración molecular. Y por ahí va a ir mucho del desarrollo, con lo cual muchos de estos grupos creados para patologías concretas entran en una fase de no podemos hacer este tipo de estudios. ¿Vale? Y en ese escenario, junto con Javier Cortés y otros amigos, hace 10 años que llevamos ya dándole vueltas a la idea de que teníamos que cambiar nuestro modelo, pues hace 6 años nos lanzamos a la aventura de crear una compañía con una visión un poco diferente de lo que era la investigación. Esta compañía la creamos en Barcelona, aunque somos investigadores de 5 países diferentes, y la realidad es que esa compañía ahora está basada en Valencia por temas que no vienen al caso. ¿Vale? Lo importante, es una compañía que lo que trata de hacer es gestionar la idea. Es decir, si vemos que hay una persona que plantea una idea y esa idea es buena, le ayudamos a gestionar esa idea para que acabe en un ensayo clínico. No son ideas que yo creo o que crea el doctor Cortés, son ideas que vienen del mundo de la ciencia, de investigadores que tienen ideas, y en eso democratizamos la investigación. La idea puede venir de un residente o de un jefe de servicio del mejor hospital del mundo. ¿Vale? Generamos, la construimos, la profesionalizamos y la negociamos. En este momento, bueno, no la negocio yo, obviamente. ¿Vale? En este momento, en solo 5 años, hay más de 23 ensayos clínicos ya en marcha en 9 países. Como ha comentado la doctora Anayuk, este año abrimos también Estados Unidos y el año que viene empezarán 3 estudios en Estados Unidos, y hasta ahora pues hemos generado 30 millones de euros de la industria principalmente farmacéutica, pero también algún proyecto por ahora pequeño de fondos públicos, y eso además lo que nos permite es trasladar parte de la investigación a centros públicos o académicos, no solo en el reclutamiento, sino en la consolidación de investigación básica y translacional. Es decir, parte de esos fondos van a laboratorios para que hagan muchos de los estudios moleculares, y les pondré ahora algún ejemplo. ¿Vale? Este es un estudio que ha comentado la doctora Anayuk, que es un estudio que coordiné y dirigí en mis últimos años en Solti como presidente, y pretendía buscar eso, ver si la desescalada terapéutica con terapias moleculares permitiría a pacientes con cáncer de mama, un grupo de ellas, no necesitar de quimioterapia para curar su enfermedad. El resultado fue positivo, el estudio se publicó, y desafortunadamente la combinación de 2 fármacos, uno de ellos que era la lapatinib, no siguió su desarrollo en estadios iniciales, y actualmente estamos haciendo un estudio junto con Roche combinando 2 fármacos parecidos para tratar de confirmar aquellos resultados, mejorándolo, incluso haciendo que los pacientes se hagan PETs para ir viendo con esa combinación si el PET nos puede servir para decir de forma precoz que el paciente va a responder y que siga con estos tratamientos, o lo rescatamos con quimioterapia. Este es un estudio de 410 pacientes en 6 países, hay 45 centros, pero hay 7 centros en Valencia y Castellón, porque uno de los subestudios que vamos a hacer y que estamos haciendo es un estudio que solo hacemos los centros de Valencia y Castellón, donde lo que hacemos es, en esas pacientes que empiezan tratamiento, vamos a hacer un estudio de respuesta inmune, de ver cómo estos anticuerpos podrían, su mecanismo de acción, guardar mucha relación con activación de linfocitos gamma delta, y esto, como es una muestra que hay que trabajar en las 3 horas siguientes a la extracción, lo hemos hecho en la ciudad de Valencia y lo está coordinando desde el Hospital Arnao el doctor Juan Carlos Andreu. ¿Vale? Aplicaciones que no es que lleguen, es que ya están. Uno es todo lo que es el análisis de datos. Y el análisis de datos, que tendemos a pensar que esto es simplemente lo que se llama antes la minería de datos, es algo que va mucho más allá. Es como la maquinaria, como la máquina informática va a ser capaz de darnos algoritmos que en algunos momentos no vamos a saber entender, pero que van a ser eficaces.
¿vale? Entonces, lo importante no será si lo entendemos o no, será porque alguna gente lo podrá entender, pero probablemente está fuera del conocimiento, de la capacidad de la mayor parte de las personas que trabajemos en esa área. Y ya hay algunos, IBM está trabajando duramente con uno, pero bueno, hay incluso uno a nivel español, que es Sabana, que es un programa que captura datos de la historia clínica y que es capaz de dar información válida a los médicos de cabecera de cómo actúan los cardiólogos ante escenarios de este tipo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo de por qué eso ya lo utilizamos. Mire, en cáncer de mama tenemos ya 4 plataformas moleculares que nos dan información de extraordinaria utilidad para saber si las pacientes tienen que llevar quimioterapia o no. Estas 4 plataformas, todos los que estamos en oncología las conocemos bien, Oncotype, Endopredict, PAM50 y MammaPrint, son plataformas moleculares. Tú le envías la muestra al laboratorio y hace un análisis molecular al que aplican un algoritmo. En el fondo es eso, aplicar un algoritmo y ese algoritmo te dice si el tumor es de bajo riesgo o es de alto riesgo. ¿Cómo hacen el algoritmo? No lo sé y no me importa. Está validado y mire, en el lado izquierdo, resultados de uno de estos estudios ya publicados, en pacientes donde el algoritmo dice es bajo riesgo, esta paciente no necesita quimioterapia, el estudio de validación con 1.600 pacientes demostró que a los 5 años de seguimiento el 99% de las pacientes estaban libres de enfermedad a distancia, es decir, el riesgo de metástasis en esa población sin dar quimioterapia era 0,7%. A estas pacientes no necesitamos volver a curarlas dándole quimioterapia. En el lado contrario, aquí también, en pacientes incluso que nosotros pensaríamos por nuestros argumentos que hay que darles quimio, cuando haces la plataforma te dice, es bajo riesgo, no hay que dar quimio. Este es un estudio randomizado de la segunda plataforma que en ese grupo comparó dar quimio versus no dar quimio en pacientes que el clínico dice, oye, esto es muy mal pronóstico, tienes que llevar quimioterapia, pero la plataforma te dice no. Fíjense, dar quimioterapia versus no dar quimioterapia, absolutamente ninguna diferencia. Y estos son algoritmos sacados de Machine Learning y de análisis genómicos. No es algo que está por venir, ya lo utilizamos y de hecho en la Comunidad Valenciana, el Plan Oncológico contra el Cáncer, desde el 2013 tenemos la oportunidad de utilizar estas plataformas. Y estos son datos de una de ellas en 500 pacientes entre 2013 y 2015, datos de la Comunidad Valenciana. Fíjate, pacientes que los oncólogos decíamos que tenían que llevar quimioterapia, de 340, el 63% no se puso quimioterapia porque la firma molecular dijo que eran de bajo riesgo. Y por el contrario, en 199 que decíamos no hay que dar quimioterapia porque es bajo riesgo, la plataforma nos dice, ojo, que es alto riesgo. De forma que, curiosamente, cuando anunciamos el cambio de indicación, cambia en más del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que como clínicos somos peor que malos, ¿vale? Somos igual de eficaces que un niño de párvulos a la hora de tomar decisiones sobre tratamientos adyuvantes. Y lo otro, nos fiamos muchísimo de lo que nos dice la plataforma molecular, ¿vale? Y esto ya está. Esto posiblemente va a multiplicarse por 100 en los próximos 10 años, ¿vale? La segunda tecnología que nos pone realmente en el conocimiento de la temporalidad es lo que llamamos la biopsia líquida. Es un nombre chulísimo. La realidad es que es hacer un puñetero análisis de sangre, ¿vale? Es sacarle sangre al paciente y somos capaces en la sangre de identificar células tumorales, y esto es una técnica que llevamos ya años trabajando, pero ahora hemos visto, desde hace unos años, que hay mucho más, que en la sangre podemos encontrar el DNA del tumor. Y el DNA del tumor es relativamente fácil de sacar, ¿vale? Podemos extraer ese DNA del tumor y ese DNA del tumor nos está diciendo cómo es el tumor en este preciso instante, no como era hace 5 años ni como era hace 10 años. 2 ejemplos. Uno, revolucionario. Empezamos a hablar de que no hablaremos de respuesta completa quirúrgica ni patológica, sino molecular. Este es un estudio publicado hace muy poquito, pacientes con cáncer de colon, estadio 2. El 80% se curan, ¿vale? Y estos pacientes con estadio 2, tras operarlos, se les hace un análisis de sangre y se busca si en la sangre hay DNA circulante tumoral. Y fíjense lo que pasa, en las que tienen DNA circulante tumoral, todos los pacientes en los 2 años siguientes hacen metástasis. En los pacientes que no tienen DNA tumoral,
la supervivencia es extraordinariamente buena. Fíjense qué diferencias hay, ¿vale? Extraordinarias. De forma que ya empezamos a hablar que en el próximo TNM empezaremos a incorporar otra clasificación. No será el TNM, será el TNM-B. B por blood, de determinaciones moleculares. En cáncer de mama, aplicaciones. Un fármaco a olvidar, porque no llegará al mercado, que es Buparlisib. Buparlisib es un inhibidor de PI3K. Y se hizo un estudio grande en cáncer de mama demostrando que en todas las mujeres, cuando se daba este inhibidor, mejoraba la eficacia del tratamiento hormonal, pero de una forma discreta y además tóxico. Pero cuando analizaron todo el estudio en función del análisis de PI3K en la sangre en el momento en que los pacientes entraban, lo que vieron era que había un grupo de pacientes que tenían el DNA, la mutación de PI3K en sangre y las que no la tenían. Fíjense cómo las que no la tenían, añadir un inhibidor de PI3K no cambiaba nada. En las que tenían esa mutación, el cambio era dramáticamente importante. Cuando tú tienes la mutación, tú puedes dar el fármaco y es en ese momento que estás sabiendo que tiene la mutación, no unos años antes y tampoco en el futuro. ¿Vale? ¿Y cuál es el tercer gran cambio? El tercer gran cambio no es los análisis moleculares masivos, sino la disminución de los costos de estos análisis. El programa del proyecto humano es un programa que se inició en el año 88 bajo el mandato de Ronald Reagan, que gastó 3.000 millones de dólares en 13 años para hacer la secuenciación masiva. Costó 3.000 millones de dólares secuenciar 4 genomas humanos. Y en el año 2001 el coste del genoma humano estaba en torno a 100 millones de dólares hacer un análisis. Esta es la curva de descenso del costo, pero logarítmico. Logarítmico es que si lo ponemos a escala normal y yo doy 10 pasos en esta habitación, he andado 10 metros. Logarítmicamente, si yo ando 10 pasos, en el 10º paso estoy en la Luna. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. De 10 millones baja hasta 1.000 dólares. Y actualmente estamos en 1.000 dólares aproximadamente, un poquito menos, ahora probablemente por 700 euros. Pero una de las empresas ya ha anunciado que en los próximos años estaremos en condiciones de hacer el genoma por costo inferior a 100 dólares. Es decir, abaratamiento absoluto. ¿Cuál es el problema de nuevo? Lo fácil es hacer la secuenciación. Lo problemático va a ser la generación de los algoritmos, validar esos algoritmos con investigación y ensayos clínicos para que de verdad se puedan trasladar a la clínica, y esto es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo vamos a trabajar con estos algoritmos? Les voy a poner un ejemplo. Estos son 3 cánceres de mama triple negativo. A mí me dicen cáncer de mama triple negativo y todos los oncólogos de la sala ya nos ponemos a temblar, porque es el peor cáncer de mama. De hecho, es un cáncer de mama que incluso no hemos definido bien porque lo estamos definiendo por 3 negaciones. Yo siempre hago la broma de que en la Biblia entran desde San Pedro hasta el diablo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Cuando hacemos un análisis de Whole Genome Sequencing, aquí, y esta es una forma de representarlo, aquí tienen 3 tumores de cáncer de mama que aparentemente son iguales, que los clasificaríamos igual, pero que desde el punto de vista de mutaciones y alteraciones son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Tienen en el círculo más externo lo que es el ruido de fondo. Esas mutaciones que probablemente no son nada, no estamos seguros, pero tienen muchas mutaciones, menos mutaciones y moderadas. Y algunas mutaciones son claves, ¿vale? Y esto es como tenemos que empezar a trabajar de ahora y hacia el futuro. Esto que les presento, volvemos al ejemplo anterior, ¿se acuerdan? El del BRCA mutado y el gen BRCA. Normalmente buscamos una mutación de BRCA2 o de BRCA1. Ahora hay varias tecnologías o varias plataformas que lo que están haciendo es, tú hazme una secuenciación masiva, me mandas la secuenciación masiva de ese tumor y yo te voy a hacer un algoritmo, te voy a sacar de mi algoritmo si tu tumor tiene deficiencia en ese mecanismo de reparación o no. Y cuando lo hacemos, lo que vemos es que efectivamente hay pacientes en azul y en amarillo que ya hemos identificado alguna mutación de BRCA, pero hay muchas pacientes que no tienen mutaciones de BRCA, que es otros genes los que están funcionando mal y que le dan este valor de decir, oye, tu tumor tiene esta ruta de reparación alterada. Con este diseño vamos a hacer un estudio que ya está aprobado por MSD, que es el estudio CLIMT, donde vamos a buscar la validación de esta firma junto con tratamientos dirigidos con olaparib, que es uno de estos fármacos clave, un inhibidor de PARP.
De forma que este estudio es un estudio que empezará el año que viene, donde a todas las pacientes les tenemos que hacer una biopsia, una secuenciación masiva, se cargará en la nube y en Cambridge pasarán el algoritmo y me dirán positivo o negativo. Y esta va a ser la clave para validar esto y para ver si podemos optimizar estos tratamientos en esta población. Otra, y esto ya son mis 3 últimas diapositivas, es otro proyecto que tenemos con una compañía que es Pfizer en el desarrollo, en el mejor conocimiento de un tipo de fármacos que es palbociclib. Los inhibidores de ciclina están revolucionando el tratamiento del cáncer de mama. Receptor hormonal positivo. La combinación de estos tratamientos con terapias hormonales multiplican por 2 la eficacia de los tratamientos hormonales. Extraordinario, pero alguien dirá, bueno, solo por 2. Eso es lo que estamos trabajando en un programa donde hay 3 ensayos ya en marcha, pero donde sobre todo lo que tenemos es unos estudios moleculares donde a prácticamente todas estas pacientes las vamos a secuenciar, pero vamos a hacer también proteómica, se va a hacer transcriptómica y se va a hacer también análisis moleculares de más de 600 pacientes incluidos en todos estos estudios para tratar de identificar firmas que nos permitan con más precisión definir qué pacientes se benefician e incluso qué pacientes se pueden beneficiar de seguir manteniendo inhibida esta ruta de las ciclinas más allá de una única línea de tratamiento. Y esta es mi última diapositiva, o mi penúltima, y es porque solo he querido hacerles una visión muy general de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Pero lo que es evidente es que, y esto es una cosa que no me callo en cada uno de los maises, es que más que definir qué fármacos tenemos que autorizar, lo que tenemos que empezar a trabajar en qué determinaciones moleculares representan nuestra cartera de servicios en cada momento, en el presente y en el futuro. Porque va a ser mucho más importante la determinación molecular adecuada que tener o no tener un fármaco en cartera. Pero fuera de eso, lo que es evidente es que tanto los sistemas de salud como los pacientes lo que quieren son resultados en salud. Y van a medir resultados en salud. Los investigadores y el cuerpo académico tenemos un reto, que la industria no nos devore, ni a nosotros ni al resto, ¿vale? Y tenemos que adecuar nuestras estructuras. Bien, generando tanto en las universidades como en los hospitales que sean fuentes de spin-off y de relaciones público-privadas. Desde luego los grupos cooperativos se tienen que transformar y están empezando esa transformación y desde luego la otra alternativa es generar otro tipo de estructuras. No sé si la mía es la más acertada o la que hemos generado, pero bueno, es una pregunta que seguimos planteándonos todos los días cuando trabajamos en ello, ¿vale? Y es evidente esta frase de Gregorio Marañón que cada vez cobra más evidencia. No tenemos enfermedades sino enfermos. Cada enfermo tiene una enfermedad totalmente distinta y esto es evidente cuando hablamos de cáncer. Agradecer a todos aquellos con los que he tenido el placer de trabajar, ya sea en mi periodo de formación con la doctora Ana Yurque en el clínico, en mi experiencia en el Gustave Roussy, en el Instituto Valenciano de Oncología, en el Arnau de Vilanova de Lleida y el de Valencia. Es complejísimo a los americanos explicarle que son 2 hospitales diferentes. Y, por supuesto, en MedSir, a mi equipo actual de profesionales fantásticos con los que me siento plenamente integrado. Y, por supuesto, y por último, y más que todo, agradecer a mi mujer, también a mi hijo, pero particularmente a mi mujer, aguantar todas mis locuras y todos mis devaneos científicos que suponen un gran esfuerzo y pérdida de oportunidad de estar con la familia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Llombart Cusack, por su excelente discurso. A continuación, el señor secretario general de la Academia dará lectura a su nombramiento como académico correspondiente. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 25 de enero del 2018 nombrar académico correspondiente al doctor Antonio Llombart Cusack por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 15 de mayo del 2018, firmado la presidenta y el secretario general.
Muchísimas gracias. Unas palabras para felicitar al nuevo académico correspondiente, don Antonio Llombar Cusack, por su excelente presentación y por su ingreso en nuestra Real Academia. Quiero transmitirles que han excusado su asistencia a este acto y que felicitan de antemano el muy honorable presidente de la Generalitat, el alcalde de Valencia, la consellera de Sanidad y el secretario autonómico, así como la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, también recién elegida como la nuestra. Mi felicitación es doble, por una parte, porque su nombre se inscribe y continúa una saga de doctores Llombart, su abuelo y su padre, que además de profesores de muchos de nosotros, han sido académicos, y puedo recordar especialmente que el profesor Llombart Bosch, Antón, ha presidido esta institución durante los últimos años, impulsando sus actividades y su prestigio de un modo extraordinario. Muchas gracias, Antón. Además, esta academia tiene una excelente representación de la oncología valenciana, que yo diría también nacional e internacional. La doctora Ana Lluch, académica de número, y otros muchos oncólogos, muchos de los cuales están aquí presentes, y no los voy a nombrar porque no quiero dejarme ninguno y no he traído la lista exhaustiva de los mismos, pero estoy viéndoles desde aquí, y eso ha hecho que no solo ellos, sino también desde otras especialidades, que también se ocupan del cáncer, se haya enriquecido muchísimo nuestra Real Academia. El nuevo académico nos ha subrayado la importancia de la investigación clínica para guías y consensos terapéuticos en el tratamiento del cáncer. Y aunque la incidencia del mismo parece más bien que aumenta y la mortalidad sigue siendo elevada en muchos de ellos, hay abiertas ventanas de esperanza, especialmente en algunos de ellos. El cáncer de mama ha cambiado radicalmente su pronóstico en los últimos años. Y es precisamente en el cáncer de mama en el que el doctor Llombart se ha centrado para poner de relieve cuáles son los retos de la investigación del mismo, con sus 4 fenotipos y dianas moleculares terapéuticas diferentes. Quizá lo importante sea que el abordaje con quimioterapia estándar pueda ser sustituido por otras terapias de todo tipo. Como él ha dicho, si cambiamos la respuesta, evolucionamos, pero también si cambiamos la pregunta, revolucionamos. Una frase que a mí me ha impactado porque creo que predice cuál ha de ser nuestro futuro. En la última parte nos ha introducido en los retos del futuro, desde la biopsia líquida para el diagnóstico, la incorporación de Big Data para el tratamiento de datos, la generación de algoritmos diagnósticos y terapéuticos. No hay 2 tumores iguales, que a mí también me ha recordado la vieja máxima de no hay enfermedades sino enfermos, pero aquí con cambios moleculares objetivos que van a señalar el mejor tratamiento. Por último, el doctor Llombart ha puesto una adenda al título de su discurso, un reto para la academia. Evidentemente, la Academia, la Real Academia de Medicina como institución, no es un centro de investigación, pero sí se precia de albergar en su seno a los investigadores más relevantes, incluidos académicos de honor y honoríficos que están en la mente de todos. Pero a la vez lo que desea la Academia es ser un foro de visibilidad a las investigaciones, colaborar en actividades formativas y ser un lugar de encuentro para debates y organización de actividades científicas como la que hoy hemos tenido en esta ocasión. Hoy la Academia se enriquece con el ingreso del doctor Llombart Cusack, un claro ejemplo de investigación del futuro del cáncer. Yo no voy a glosar su currículum porque la doctora Lluch lo ha hecho de una manera excepcional, a la vez que afectuosa en extremo. Que nos permita, ese futuro nos va a permitir conseguir un pronóstico más halagüeño para esa terrible enfermedad
que es el cáncer. Enhorabuena, Antonio. Enhorabuena a toda su familia, Cristina, tu hijo, que espero que sea el próximo John Bart, aunque yo creo que ya no lo veré, que pueda ingresar en esta academia. Y permíteme un recuerdo especial para tus padres, nuestro presidente, el profesor John Bart Bosch, y para ti, querida Nadine, que aunque has sido asistente a todas nuestras actividades, creo que hoy ha sido seguro un día especial. Muchas gracias a todos por su asistencia. Lamento mucho que nuestro aforo haya tenido como consecuencia la limitación de plazas y que haya gente que haya tenido que estar de pie. Todo eso lo único que suscita es que el ingreso del doctor John Bart Cusack ha tenido un predicamento excepcional y que todos han querido venir a oírte y a felicitarte como te felicitamos todos los presentes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Se levanta la sesión.